Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar aquí reunidos en familia. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá, y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. El tema para el día de hoy es el peligro de retroceder en la fe. Antes de pasarle con nuestro pastor Luis, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales antes del fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García. Le pedimos que se suscriban a nuestras páginas también, porque ahí van a encontrar mucha información. También estamos colocando el link de Google Meet de todas nuestras reuniones en vivo para que usted también pueda participar con nosotros. También le pedimos que comparta también estas enseñanzas bíblicas para que puedan ser de bendición para otras vidas. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Cuba a nuestro pastor Luis Alberto García para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Luis. Sí, muchas gracias, mi hermana Silvia. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que van a escuchar este mensaje. Bueno, le damos gracias al Señor porque a pesar de todo, de todos los contratiempos y las dificultades que afrontamos para grabar, pues como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que se levantará el enemigo como río, mas el Espíritu del Eterno levantará bandera. Damos gracias a Dios por eso. Así que vamos a orar un momento para dar comienzo al mensaje de hoy. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias a esta hora por este día. Te rogamos, Señor, toma el control de este tiempo, que tú nos dirijas, hable a través de nosotros, Señor, y que este mensaje trascienda, que este mensaje llegue a cada corazón, a cada familia, a cada vida, Señor, en esta hora. Sobre todo, Padre eterno del pueblo evangélico, Señor, que en este tiempo está tan necesitado de escuchar palabra de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, úsanos, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Y así rápidamente vamos a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versos 37 al 39. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. A ver, gloria a Dios. Bueno, quisiera comenzar diciendo que aquí hay una advertencia del escritor de esta carta a los hebreos. Dice, porque aún un poquito, lo que quiere decir que el tiempo es corto, es breve, en cualquier momento. Porque aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el justo, más el justo vivirá por fe. Aquí nos está diciendo lo que ya el apóstol Pedro había dicho, que muchos tenían por tardanza la venida del Señor. Y aquí el escritor de esta carta nos está diciendo, he aquí un poquito, en breve, en cualquier momento, el que ha de venir, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Es una advertencia y es una promesa en la palabra. Y dice, mas el justo vivirá por fe, porque en este tiempo tan difícil, tiempo donde la iglesia, su fe está siendo puesta a prueba, donde todos de una manera u otra los estamos viendo rodeados por las luchas, las pruebas, las dificultades, escaseces, necesidades, tal vez enfermedades, lo que Pablo catalogó como aguijón en la carne. Pues las pruebas nos asedian. Y en este tiempo donde el justo tiene que vivir por fe. Y dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Es decir, que nosotros como creyentes debemos permanecer creyendo de que fiel es Dios, aquel que nos llamó, y que aquel que comenzó la obra en nosotros será fiel en terminarla. Pero dice también acá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Ya de momento hay otra advertencia acá, que el cristiano que retroceda en la fe, ya el Señor no se agrada en ese creyente. Y sigue diciendo, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Que quiere decir que la persona que retrocede en la fe se termina perdiendo y en algunos casos se terminan perdiendo para siempre. Porque el problema está en que nosotros sabemos el día que vinimos a este mundo. Todos, una vez al año, nos toca celebrar nuestros cumpleaños con familiares, amigos. Y celebramos ese día en que vinimos al mundo. Lo conocemos, lo tenemos bien presente ese día. Pero ninguno de nosotros sabe el día en que vamos a abandonar este mundo. Ninguno de nosotros sabe de qué manera vamos a abandonar este mundo. Ninguno de nosotros sabe si nos van a dar una oportunidad para arrepentirnos. Hay quien toda su vida se le estuvo predicando y rechazando el mensaje, y predicándolo y rechazando el mensaje, y el día que le toca morirse, le dan una última oportunidad y la persona decide si la aprovecha o no. Hay personas que tienen esa posibilidad. Que hayan gracia ante los ojos de Dios y Dios tiene misericordia. Y la Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien quiera tenerla. Esto no es del que más corra. Esto no es... Un momentito. Un momentito acá, mi hermana. Déjeme... Lo esperamos, Pastor Luis. No hay ningún problema. Amén. Gloria al Señor, familia. Gracias por acompañarnos. Te pedimos por favor que se suscriban a nuestros canales para que puedan estar al día con las notificaciones y los días de nuestras enseñanzas bíblicas. Amén, Pastor Luis. Amén, ya estoy aquí. Bueno, como les decía, hay personas que Dios tiene misericordia. Dice la Biblia que esto no es del que más, del que corra, ni que no. Esto es de quien Dios quiera tener misericordia. Y hay personas que le dan esa oportunidad de arrepentirse. Pero hermano, hay personas que lo agarra un infarto masivo y no les da tiempo a decir ni pío, como decimos aquí en Cuba. Y yo conocí el caso de una persona. Y cuando nosotros hablamos de retroceder en la fe, siempre pensamos en el que se va al mundo. Y no es así. Cuando una persona se desvía de la sana doctrina, también retrocedió, se desvió, se apartó de la verdad. O sea, retroceder en la fe no es solamente irse al mundo, no es solamente caer en adulterio, no es solamente caer en fornicación, no es solamente irse a las drogas, no es solamente irse al alcohol o a la idolatría. Es que cuando un predicador se desvía de la sana doctrina por las razones que sea, porque no hay ninguna razón que justifique el que un pastor, el que un evangelista, un maestro, un predicador se desvíe de la sana doctrina. Esa persona también retrocede en la fe. Y yo conocí de un hombre que estaba en los apóstoles de la prosperidad, conocí el caso, y este hombre lo agarró un infarto sentado y no le dio de tiempo a nada. Murió con un rostro sorprendido y espantado. Y nosotros comentábamos aquel día, él vio los demonios que lo venían a buscar y no le dio tiempo
arrepentirse. ¿Dónde está ese señor hoy en día? En el infierno. Y hay un peligro existencial, un peligro que está ahí, de que cuando una persona se desvía, termina muy mal. Veamos qué es lo que nos dice Romanos capítulo 3, versos 11 y 12. Amén. Romanos capítulo 3. Versos 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es una declaración terrible. Dice, todos a una se desviaron. La persona que retrocede en la fe se desvía del camino, se aparta del camino y termina siendo una persona totalmente inútil e inservible para nada. Para buena obra no sirve. Porque la persona que se aparta tanto a la falsa doctrina como al mundo, termina siendo una persona totalmente inútil, inhabilitada, una persona que no puede dar nada, está anulada por completo. Un predicador que se desvía de la sana doctrina termina condenándose a sí mismo y condenando a todo aquel que le escucha. Por tanto, termina siendo alguien totalmente inservible. Tal vez la palabra suene fuerte, pero no hay otra, no hay cómo adornar esto. No se puede adornar esto, no hay una palabra bonita para decirlo. Como yo tuve un pastor que decía que el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. No hay forma de adornar esto. Y dice, no hay quien entienda. El problema es que cuando la persona retrocede en la fe, no entiende, no comprende, y usted le da palabra y le dice, hermano, usted está pasando por un momento de aflicción, por un momento de prueba. En este momento Dios está probando su fe. Nuestra fe va a ser probada como el oro fino. Como me tocó ayer decirle a un hermano, el mismo Jesucristo dijo cuando iba camino a donde iba a ser crucificado, vio a las mujeres que lloraban y se volteó hacia ella y le dijo, ¿por qué lloráis vosotras? ¿Por qué lloran por mí? Lloren por ustedes y por sus hijos, porque si en el árbol verde están haciendo esto, ¿qué no harán con el seco? Y el Señor Jesucristo estaba diciendo de todo lo que tendríamos nosotros como creyentes que soportar. En las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa hablen todo tipo de mal contra vosotros mintiendo. Nosotros vamos a ser objeto de calumnia. Nosotros vamos a ser objeto de vituperio, de escarnio. Vamos a ser incomprendidos. El Señor a cuánta gente benefició. Como hablábamos esta mañana, los milagros que Cristo hizo los hizo instantáneamente, inmediatamente. Pero hoy en día no hay poder de Dios porque nos cuesta trabajo creer, nos cuesta trabajo entender. Y cuando una persona no entiende, está propenso a volverse atrás. Dice, Romanos 3:11 dice, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron y se hicieron inútiles. Es un peligro terrible el que hay cuando uno retrocede y se vuelve atrás.
Cuando aquella mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y fue llevada ante Cristo Jesús, allá fueron los fariseos y le dijeron: Rabí, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y la ley de Moisés nos manda a apedrear. ¿Qué tú crees que hacemos con ella? Y el Señor dijo: bueno, quien de vosotros no tenga pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y se puso a escribir en tierra. E inmediatamente todos acusados por su conciencia fueron abandonando allí al Señor. Se apartaron del Señor. Y él se volteó a la mujer y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? No, no están, se fueron. Bueno, si ellos no te juzgaron, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Y qué pasa con los que se apartan del Señor? ¿Qué pasa con los que se desvían, con los que retroceden de la fe? Mire lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 13. Un segundo. Amén. Jeremías capítulo 17, verso 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Otro detalle: cuando una persona se desvía de la fe, queda en vergüenza pública. Porque si antes, cuando era creyente, lo acusaban, lo calumniaban y de todo, no piense que se lo van a aplaudir. Ah, qué bien, dejaste el cristianismo, qué bien. Sabia decisión. Ah, no piense que va a suceder eso, no. Ahí es cuando la gente te va a agarrar y te va a decir: y tú no eras el cristiano, el fanático, el que esto, y mira ahora cómo estás. Te van a condenar aún más, vas a quedar en vergüenza. Porque todos los que se desvían, los que se apartan del Señor, serán avergonzados y su nombre será escrito en el polvo, quedarán en la nada, porque dejaron al Señor manantial de agua viva. Eso es otro detalle. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona retrocede? ¿Por qué las personas retroceden del camino? ¿Por qué se apartan del Evangelio? ¿Por qué razón? Por una sencilla razón: no tienen raíz como creyente. Mire lo que dijo el mismo Cristo en Mateo capítulo 15, versos 7 al 14. Mateo capítulo 15. Versos 7 al 14. Amén. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Yo puedo testificar de eso. Yo puedo testificar de eso. Yo como ciego puedo hablarles que eso es tan cierto como que estamos aquí. Cuando nosotros entre los mismos ciegos queremos salir, es un problema cuando nos tenemos que guiar uno a otro. Es un problemazo de los grandes.
cuánta verdad el Señor ha dicho. Pero ese es el problema. El problema está, mi hermano, que para hablar somos demasiado rápidos, como nos gusta hablar. Pero aquí hay un problema. Las personas no entienden y al final terminan apartándose por eso, porque hablan mucho con su boca. Pero el problema es que al Señor le importan más nuestros hechos, porque nuestros hechos entonces hablan más alto que la misma voz nuestra. Como alguien dijo una vez, tus hechos hablan tan alto que no me deja escuchar lo que tú dices. Ese es el problema. Que nos podemos parar en un púlpito y hablar como loro, pero nuestra conducta, nuestros hechos dicen todo lo contrario. Y es lo que el Señor dijo. Y cuando una persona quiere vivir en el Evangelio de esta manera, no aguanta. Es imposible que pueda permanecer mucho tiempo así. No se puede, porque el mundo va a tirar más que las cosas de Dios. Te va a tirar más el mundo y vas a terminar apartándote al mundo o vas a terminar desviado predicando lo que no debe predicar. Ese es un peligro terrible, que nos volvemos hipócritas, porque nuestros labios dicen una cosa, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Nuestro corazón está en otro lugar. ¿Cuántas veces usted va a las iglesias y la gente no entiende ni los anuncios que se dan en las iglesias? No entienden el mensaje, no entienden las cosas y se van peor que cuando entraron, porque tienen el cuerpo ahí, pero su corazón está lejos de ese lugar. Y esto fue lo que Cristo habló con aquellos discípulos en Juan capítulo 6. Y aquí viene una pregunta. Mire la declaración que hizo Cristo acá en capítulo 6 de Juan, versos 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mire, mucha gente no permanece en el Evangelio y termina retrocediendo, porque a fin de cuentas aquí viene la pregunta. ¿Por qué hemos venido a Dios? ¿Por qué estamos en este camino? Y hay mucha gente que ni siquiera tiene respuesta para esa pregunta. Uno le hablaron de este camino y como en el mundo no encontraron pareja, vinieron aquí a ver si ligan aunque sea una gripe. Otros vienen porque quieren ser sanos. Otros vienen por otras razones. Pero por amor a Dios vienen muy poco a este camino. Y resulta que cuando las cosas no salen como se esperan y cuando se escucha lo que no se desea escuchar, ahí es donde viene el problema. ¿Cuál problema? El que en el versículo 60 hasta el 71 se armó allí. Mire lo que dijeron aquellos discípulos y mire lo que Cristo dijo y lo que sucedió, lo que trajo por consecuencia la conducta de aquellas personas que al final buscaron a Cristo porque no por la señal, sino porque comieron y se saciaron. Y el Señor le dice, no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que es para vida eterna. ¿Qué hay que hacer? Predicar, hay que trabajar en la obra. Pero muchos no lo entienden así. No lo entienden así, porque muchos vienen para resolver su problema, pero muy pocos vienen por adorar a Dios, muy pocos vienen porque se dieron cuenta que son pecadores, muy pocos vienen aquí porque se dieron cuenta de que lejos de Dios nada podemos hacer, como el Señor lo dijo, fuera de mí nada podréis hacer. Mire el verso 60 hasta el 71.
del Amén. mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pero fíjese que el versículo 66, si no estoy equivocado, dice, y muchos de sus discípulos se volvieron atrás Así y es. ya no andaban con él. Te lo leo. Sí, Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. desde entonces, desde ese mismo momento, muchos, no dice poco, muchos Muchos. de sus discípulos se apartaron, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y mi hermano, aquí, aquí no hay mucho que explicar. Quien no anda con Cristo, anda con el diablo. Así de sencillo. El que no anda con Cristo anda con el diablo. Y si una persona se aparta de Cristo, ¿a mano de quién va a parar? Algún patrón tiene que tener el ser humano. El ser humano puede tener dos patrones, o Cristo o el diablo. ¿A quién le va a servir? Y le dice el Señor, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Yo me imagino que tal vez ellos se pusieron a decir, oh, se complicó el asunto. Éramos muchos y ya vamos quedando poquito, la gente se está yendo. ¿Y qué va a pasar ahora? Juan, ¿te va? No sé si se va no sé, si se va mi hermano, me voy yo con mi hermano, o si se va a tomar, me voy yo también, y así. Me imagino que para que Cristo le haya dicho eso a ellos, es porque en el pensamiento ellos se debatían, pero ¿qué está sucediendo? Y muchos están en la iglesia, mi hermano, y usted llega a la iglesia y de repente usted ve 200 personas y al poco tiempo usted ve que ya van 50 y usted se empieza a desanimar. Y usted empieza a desanimarse, ya no están viniendo tanta gente, ya que va, ya yo me voy de esta iglesia, me voy a otro lado, porque a fin de cuentas, y nos movemos bajo estas circunstancias. No pensamos de que toda esa gente que se fue es porque no estaba de acuerdo con el mensaje. Porque hay que ver el mensaje que se predica. Y muchos dice que se volvieron atrás. Y Cristo dijo, ¿se quieren ir ustedes? Y rápido Pedro dijo, no, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Nosotros sabemos quién tú eres. Y el Señor le dice, no escogí yo a ustedes los 12 y uno de ustedes diablo. O sea, fíjese como le dijo a Judas, le dijo diablo. Diablo le dijo. ¿Y acaso Jesús no le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer? Fíjese que cuando están celebrando la cena del Señor, ¿quién fue el único que se paró de la mesa y se fue? Fue Judas. Los demás se quedaron con Cristo. Judas abandonó la mesa y se fue.
Y el Señor le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y los discípulos pensaron de que como él tenía el dinero, pensaron de que iba a ayudar a los pobres, qué sé yo. Y Judas lo que fue a ponerse de acuerdo con los enemigos del Señor para entregarlo. Judas se apartó, se desvió y su ruina fue grande. Su ruina fue grande. ¿Por qué fue grande? Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 4 al 6. Y preste atención al versículo 5 y 6 porque es tremendo. Perdón, pastor, Hebreos. Capítulo 4, verso 4 al 6. Amén. Porque en cierto lugar... No. Hebreos 6, perdone. Hebreos 6, capítulo 6, verso 4 al 6. Perfecto. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjese, Judas Iscariote en cuanto se apartó sintió remordimiento, pero no arrepentimiento, no se arrepintió. Eso de que Dante Hebel dijo que Judas que arrepintió. No, él sintió remordimiento. Si se hubiese arrepentido, una persona cuando se arrepiente va al Señor y le pide perdón. Y si Judas hubiese ido ante el maestro a pedirle perdón, Cristo lo hubiese perdonado. ¿O no? Cristo lo hubiese perdonado. Pero no lo hizo así. Él fue y se ahorcó. Su calamidad fue grande, mi hermano. Hoy Judas, que fue un apóstol, que predicó, que anduvo con Cristo los 3 años de ministerio que Cristo tuvo en la tierra, hoy en día, en lo que Juan, Pedro, Tomás, Andrés, Bartolomé y demás están en el cielo, Judas es el único que está en el infierno. Mire usted, qué terrible. Y Pablo, que años más tarde entró por Judas al ministerio, está en el cielo y Judas en el infierno. Aquí lo que Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6 está hablando, se cumplió en Judas Iscariote. Se cumplió en Coré. El pastor Estuardo hablaba en el estudio pasado, traía el ejemplo de Coré. Coré no era cualquier cosa, Coré era levita, mi hermano, era de la tribu de los levitas, de la tribu de Leví. Una de las tribus más importantes de la nación de Israel. Y Coré se desvió, se apartó del Señor para seguir la visión de su propio corazón lo engañó. La soberbia, la arrogancia de querer ser más de lo que el Señor le había permitido ser. Y su final fue terrible. Grande ruina vino sobre Coré, sobre Datán, sobre Abirán y sobre todos aquellos que le siguieron en su ruina. Lo mismo que pasó, la misma escena que pasó en el cielo cuando Satanás se rebeló. En su ruina se llevó aquella tercera parte de los ángeles a la calamidad. Y el ejemplo más clave es Satanás, que en aquel entonces se llamaba Luzbel. Significa portador de la luz. Él se desvió, se apartó, se rebeló y está para condenación. No hay nadie que este camino no retroceda, que le vaya bien. A nadie que abandone este camino le va bien. El libro de Jueces nos narra la inconstancia de Israel.
se iba a la idolatría y Dios los castigaba duramente por sus rebeliones. Al final tenían que venir clamando a Dios perdón. Y Dios, movido a misericordia, tenía que enviarles un libertador que los libertase de sus enemigos. El libro de Jueces es el círculo vicioso donde Israel se movió. En el desierto, si hubo una nación que vio grandes prodigios y maravillas, mire, la salida de Israel de Egipto fue espectacular, fue algo fuera de serie. Las naciones alrededor comentaban el asunto. Fue algo que trascendió las fronteras de Egipto. Fue conocido por todos los pueblos de alrededor cómo Dios, con brazo extendido, con mano fuerte, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y los pueblos temían. Pero el problema es que cuando le faltaba el agua, claudicaban en la fe. Le faltaba la comida, claudicaban en la fe. Y siempre venía consecuencia fatal. Tanto fue así que aquellos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Entraron los hijos. Los desobedientes murieron en el desierto. E inclusive Moisés y Aarón. Aarón murió en el desierto, en el peregrinar. Y Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. Porque dado a la inconstancia del pueblo, Moisés también hizo algo que no tenía que hacer. En un momento claudicó, porque hizo lo que no tenía que hacer. Cuando le dijeron, háblale a la peña, la golpeó. Ahora, con esto no quiero decir que Moisés haya sido un desobediente, no, para nada. Lo que quiero es poner el ejemplo de que Moisés estuvo clamando para que el Señor le permitiera entrar, y el Señor le dijo, no me hables más de eso, no vas a entrar. Que mi hermano, a nadie que se desvíe de este camino, Nadab y Abiú eran sacerdotes, hijos de Eleazar. Nadab y Abiú eran sacerdotes. Y es lo que yo he dicho, desviarse de la fe no es solamente irse al mundo, no es hacer lo que hizo el hijo pródigo que se fue al mundo a los deleites, no. Lo que hicieron Nadab y Abiú fue ofrecer fuego extraño que el Señor no le mandó. Eso es una manera de desviarse, de retroceder en la fe, desviarse, apartarse. Y las consecuencias fueron nefastas, fueron terribles, porque murieron isofacto. No tuvieron tiempo de nada, de arrepentirse siquiera tuvieron tiempo. Salió fuego de la presencia de Dios y los quemó, los consumió en un momento. Entonces, no hay nada en este mundo, nada, absolutamente nada en este mundo. Ninguna razón vale ante Dios para que una persona se desvíe y se aparte de este camino. Porque hay peligro de desviarse y apartarse, porque ya lo habíamos leído en Hebreos capítulo 10, verso 37. Y un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Primera Tesalonicenses 5:4 dice, mas vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como a ladrón. ¿A quiénes va a sorprender el día del arrebatamiento? A los que están retrocediendo en la fe, a los que están desviándose, apartándose, claudicando. Esos se van a quedar. El arrebatamiento va a ocurrir y no se darán cuenta cuándo ocurrió, se darán cuenta cuando ya escuchen el clamor mundial de todo el mundo a su alrededor, clamando y llorando por sus seres queridos que se desaparecieron. Ahí comenzará el comienzo, o ahí estará el comienzo de todo. Mateo 3:12 dice que recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que no se apaga. O trigo o cizaña,
generación del arrebatamiento o generación del anticristo. No hay mucho que escoger, no hay para dónde, no hay otra tercera opción. Son dos caminos, una puerta estrecha y una ancha, un camino ancho y un camino angosto. No hay tres caminos. Y solamente de los dos, uno es el que conlleva la vida eterna. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Que no hay nada en este mundo, mi hermano, ninguna razón, perdón, para que nosotros nos desviemos de este camino. ¿Y qué pasa? No solamente que una persona se vaya a la idolatría, se vaya al adulterio, a la fornicación, a los deleites, a los placeres de este mundo. ¿Y qué pasa si un predicador se desvía? Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2. Mire lo que dice. Segunda de Pedro. Capítulo 2, versos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es el peligro terrible de apartarse, que por nuestra conducta, por nuestros hechos, el camino de la verdad, el camino del evangelio, sería blasfemado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Y prestemos atención en estos versículos, porque ahora voy a decirles por qué. Amén. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué le espera al que se aparta, al que se desvía, al que retrocede en la fe? Sencillamente, cuando una persona retrocede y se aparta de este camino, cuando una persona se aparta de la sana doctrina, pisotea al Hijo de Dios, a Jesucristo, y tiene por inmunda la sangre del pacto, le da poco valor. Con sus hechos está diciendo que no sirve la sangre de Cristo, que es ineficiente. Y es un problema grave. Es un problema sumamente grave el que uno se aparte de este camino. Porque, mi hermano, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para morir y resucitar al tercer día. Y si nosotros nos apartamos de este camino, estamos teniendo en poco ese sacrificio. Le estamos dando poco valor, lo estamos pisoteando. Cuando en una iglesia se está predicando y la gente está conversando, está teniendo en poco la palabra de Dios, la tienen por inservible. Así de sencillo, mi hermano, así de sencillo. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que hablar la verdad, hay que hablar claro. No se puede adornar esto. No se puede decir de otra forma. No se puede decir de una forma linda o bonita para que nadie se ofenda. No, mi hermano, es la verdad. Cuando una persona se desvía por las razones que sea, está pisoteando a Cristo Jesús y está teniendo por inmunda la sangre del pacto y está haciendo afrenta al Espíritu de gracia.
¿Cuál es el Espíritu de gracia? Al Espíritu Santo. Y dice que el Señor juzgará a su pueblo y dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Ah, terrible, horrenda cosa en caer en manos del Dios vivo. El Padre no va a dejar pasar por alto esa ofensa de que nosotros con nuestros hechos pisoteemos la sangre de Cristo y la tengamos por inmunda. Es un problema serio. Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. ¿Qué pasa con los que se apartan? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mire, cuando el Señor llega a una persona y se cumple lo que la Escritura dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando el Señor llega, obviamente que la suciedad que los demonios dejaron que se fueron es limpiada, porque Dios no puede habitar en la suciedad. Dios no habita en la inmundicia, en la impureza. Y todo se vuelve limpio. En tu ser, en el mío, todo se vuelve puro, santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué pasa cuando nos desviamos? El Señor se va porque empieza, ya el Señor sabe que viene la suciedad en camino. Y los demonios cuando vienen encuentran que la casa está limpia, porque como el Señor no habita en la suciedad. Y ese demonio dice, ah, pues perfecto, me la dejaron preparadita aquí. Y a mí no me van a volver a sacar de aquí como yo salí. Él va y toma a 7 peores que él, no mejores, ni siquiera igual que él. Toma 7 peores que él. Él va allí y busca 7 que sabe que son peores que él en maldad. Y cuando esos demonios entran en el ser humano, dice la Escritura que el postrer estado de la persona llega a ser peor que la condición antes que tenía cuando Cristo lo salvó. Es un peligro mortal el apartarse, desviarse, retroceder en la fe. Un peligro terrible. Imagínese usted. Imagínese usted. Y hermano, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué sucede cuando nos desviamos? Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona cuando retrocede en la fe, se desvía y se aparta, es un anticristo. Así de sencillo. Se opone a Cristo y como se opone a Cristo no puede estar al lado de Cristo. Cuando una persona se aparta de este camino, con sus actos está diciéndole a Satanás, estoy de acuerdo contigo. Qué terrible. Qué terrible. Así es sencillo. Es sencillo, mi hermano. Esto no hace falta, pues, ir a ningún, pues, instituto para entender esto. La palabra es clara. Dice que hay muchos anticristos. Y si salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Mas salieron para que se demuestre
que todos los que están entre nosotros son nuestros. Hay mucha gente que está en este camino que no es de este camino. Y están acá por la sencilla razón que antes dije. Algunos, muchos, han venido a este camino por resolver sus problemas. Porque le dijeron que aquí se sanan los enfermos. Porque aquí esto y por aquello y por lo otro. Pero muy pocos vienen por amor a Dios. Muy pocos vienen porque entendieron que la vida que estaban llevando no servía y que necesitaban un cambio. Muy pocos nos dimos cuenta de que la vida que estábamos llevando era insufrible, era insoportable. Muy poco. La inmensa mayoría viene a este camino, cual si uno fuera a ganarse la lotería. Y ese es el problema, mi hermano. A Cristo no se busca para resolver problemas personales, porque Dios escudriña la mente y el corazón de la persona, y Él sabe quién viene por una razón o quién viene por la otra. A Él no lo podemos engañar. Como dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Este es el problema. Y voy a terminar con este texto bíblico, Mateo 3:10. Mire lo que dice. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es tiempo de que nosotros nos definamos en este camino. El deseo de irse atrás puede venir en un momento dado. Una cosa es que usted sienta el deseo de irse, a otra cosa es que usted lo haga. El diablo siempre recuerde que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y solamente los que son del espíritu podrán vencer. La Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hay un listado, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice que los que confían en el Eterno son como el monte de Sión, que no se mueven, no se apartan, sino que permanecen para siempre. ¿Y qué es lo que promete el Señor? Que así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así el Eterno estará alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. El mismo Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió. Entonces, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, es tiempo de que te hagas esta pregunta. ¿Por qué viniste a este camino? ¿Cuál fue la razón que te trajo hasta aquí? Examina tu corazón y llegarás a la conclusión si podrás resistir, si permanecerás o no en este camino. Si viniste por amor a Dios, si viniste porque reconociste que viviste mal hasta el momento en que Cristo se apareció ante ti, te extendió su mano y te salvó, si entendiste que hasta ese momento estuviste viviendo mal y que necesitabas un cambio, vas a permanecer en este camino. Pero si viniste por resolver algún problema, por encontrar pareja, por resolver dinero, por prosperidad, por lo que sea, si viniste por una intención inadecuada, incorrecta, vas a durar en este camino lo mismo que dura un merengue en la puerta de un colegio. Nada vas a durar aquí. Nada vas a durar aquí. Aquí permanecen los que vienen por amor, los que aman a Dios. Porque dice la Biblia, dice la Escritura, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Es tiempo que nos preguntemos por qué estamos acá. ¿Con qué intención vinimos aquí? Es tiempo que examinemos nuestro corazón y pongamos al descubierto lo que hay en nuestros corazones. Seamos sinceros con Dios y todo nos irá bien.
Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar en este momento para que este mensaje toque tu vida y toque la vida de todo aquel que está necesitado de escuchar este mensaje en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora por este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te rogamos que este mensaje toque cada vida, cada corazón, cada familia, hogar, naciones, pueblos. Y que, Dios mío, esta palabra produzca frutos, Señor, en cada corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús. Acuérdate de aquellos que se apartaron de este camino y dale las oportunidades de volver. Dales la oportunidad de regresar cual hijo pródigo, Señor. Y aquellos que están titubeantes, Señor, afirma sus pies en este camino. Afirma su vida, Señor. Y aquellos que están fuertes, afírmalos más todavía. Para que, Dios mío, puedan permanecer acá, Señor. Cambia la intención del corazón de aquel que vino por alguna razón inadecuada, incorrecta, Señor. Cambia. Pon amor en sus corazones, Señor, para que te amen, te adoren y te sirvan. Y que entiendan que tú solamente andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y bueno, ahí nos volveremos a encontrar acá en Señales Antes del Fin con el pastor Estuardo Revolorio, quien está trayendo un estudio tremendo sobre el libro de Cantar de los Cantares. Adelante, mi hermana Silvia. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García desde Cuba. Tremendo tema, el peligro de retroceder en la fe. Pastor, gracias por este mensaje. Dios, una vez más, hablando a nuestras vidas, porque sabemos que no es fácil. Ahí puse una fotografía donde dice, no te rindas. Lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. Sigue glorificando a Dios. Si lo crees, di amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo maravilloso que hemos tenido y también nos vamos a quedar un tiempo de preguntas y respuestas para la gloria de Dios. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y la honra. Gracias, Dios mío, por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. Te damos gracias por nuestro pastor Luis Alberto García. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado, familia de Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.